Este video es continuación de las clases que hemos estado viendo en, en la cátedra de teoría electromagnética y que es o que trata sobre el tema de potencial eléctrico. En una de las clases anteriores se vio esta definición de lo que es lo que se conoce como la diferencia de potencial, en el cual tenemos la diferencia, la resta o el delta, la variación, el cambio que hay en el potencial eléctrico de un punto B a un punto A, y esto es igual a menos la integral desde el punto A hasta el punto B de EX vector producto escalar de X vector. EX es el vector de campo eléctrico, el cual en este caso, para la deducción de la expresión que se va a hacer en esta video clase, vamos a asumir que nuestro vector campo eléctrico solamente tiene componentes en el eje X, así como también el desplazamiento ocurre solamente en el eje X. Entonces, dicho esto, vamos a escribir el vector EX de la siguiente manera: el vector EX igual a la magnitud del campo eléctrico en la dirección del vector unitario a su X. Del mismo modo, el vector de desplazamiento lo vamos a escribir como la magnitud del desplazamiento, o sea, la distancia recorrida en X, en la dirección del vector unitario a su X. Ahora, la diferencia de potencial que vemos aquí, esta resta de potenciales eléctricos, podemos escribirla como una integral, la podemos transformar en una integral, recordando que una integral definida, después que se calcula, cuando se va a evaluar, se hace a través de una diferencia como esta. Entonces, si consideramos que el lado izquierdo de la igualdad puedo escribirlo como una integral desde el punto A hasta el punto B, y en el lado derecho sustituyo EX y el vector EX y el vector de desplazamiento por estas expresiones, se va a llegar a lo siguiente. En el lado izquierdo, como he mencionado, tengo la integral del potencial eléctrico, que si ustedes ven, al yo integrar diferencial de B, me va a quedar B. Al evaluarlo en el punto B, me queda precisamente potencial en B. Luego, al evaluarlo en el punto A, menos, me va a quedar potencial en A. Es decir, puedo escribir esta diferencia como una integral. Y en el lado derecho de la igualdad, dentro de la integración esta que vemos acá, hemos sustituido el vector X por esta expresión. Aquí lo tenemos, producto punto, y el vector diferencial de X lo hemos sustituido por esta expresión. Tal y como se ha hecho en clases anteriores, se ha mostrado que en este producto escalar los vectores que se multiplican son este vector a su X y este vector a su X, los vectores unitarios. X de X podemos escribirlo aparte como un producto de escalares, y entre paréntesis me va a quedar el producto escalar de AX punto AX. Y como ya se ha hecho también en clases anteriores, cuando hemos tenido esta operación, asimismo también se explicó durante el desarrollo del tema de análisis vectorial, cuando multiplicamos un vector unitario por sí mismo, el resultado de ese producto escalar es igual a 1, quedándonos simplemente la integral desde A hasta B de X diferencial de X. Otra cosa que vamos a utilizar es una propiedad de las integrales, en la cual tenemos que cuando dos integrales, es decir, esta que está en el lado izquierdo y esta que está en el lado derecho,
cuando esas dos integrales son iguales, y observen que se están integrando en los mismos límites de integración, valga la redundancia, entonces esta integral y esta integral son iguales. La propiedad que se va a utilizar de las integrales indica que de tener dos integrales o una igualdad de integrales, eso quiere decir que las cantidades dentro de cada integral también son iguales, razón por la cual podemos escribir lo siguiente: el diferencial de b, que es lo que está dentro de la primera integral, la integral del lado izquierdo, es igual a menos, este menos que vemos acá, y el contenido de la siguiente integral, la integral del lado derecho, que es x diferencial de x, como lo tenemos aquí. Luego, a partir de aquí, si despejamos el valor de ex, nos quedará entonces que ex será igual a menos la derivada del potencial con respecto a la variable x. Esto nos está diciendo que para poder nosotros encontrar una expresión del campo eléctrico en función de las coordenadas, en este caso solamente de la coordenada x, ya que desde un principio se ha asumido que el campo eléctrico solamente tiene componente en x, al igual que el desplazamiento. Entonces este potencial deberá depender exclusivamente de x. Si el potencial no depende de x, entonces evidentemente el resultado de esta derivada va a ser 0, y entonces no vamos a tener campo. El potencial, cuando varía con la coordenada espacial, nos da como resultado un campo eléctrico. El signo negativo lo que nos indica es hacia dónde apuntará el vector de campo eléctrico. Si nosotros queremos vectorizar esta expresión, simplemente lo que hacemos es del lado izquierdo al campo eléctrico le colocamos su flecha de vector, y del lado derecho el correspondiente vector unitario en la dirección de x. Volvamos un momento rápidamente al signo negativo y a la derivada, porque si nosotros calculamos esta derivada y el resultado de esa derivada es negativo, derivada negativa multiplicado por este negativo, nos va a quedar un resultado positivo, lo cual indicaría que el vector campo eléctrico x apunta hacia la derecha o en la dirección positiva de x. Mientras que si el resultado de la derivada es positivo por negativo da negativo, indicándonos que el vector de campo eléctrico apuntaría hacia la izquierda o en la dirección negativa de x. Pero sabemos también nosotros, se ha explicado en clases anteriores, que el signo menos lo que nos está indicando es disminución. Nos está indicando que el campo eléctrico está apuntando en una dirección de disminución. ¿De disminución de quién? Pues del potencial. Ya eso lo comprenderemos más adelante cuando extendamos esta idea al caso de tres coordenadas. Si nosotros hacemos el mismo tratamiento para el eje X, para el eje Y, para el eje Z, obtendremos las siguientes expresiones. Esta, que fue la obtenida anteriormente para el eje X, si lo hacemos para el eje Y, entonces tendremos esta expresión, y si lo hacemos para el eje Z, nos quedará esta expresión. Observen que esta forma de obtener el campo eléctrico nos está dando como resultado, o en base a las unidades, nos está diciendo que el campo eléctrico se medirá ahora en unidades de voltios, ya que el potencial se mide en voltios en el Sistema Internacional de Unidades, y la coordenada espacial, sea Y, sea X o sea Z, se medirá en metros en unidades internacionales. Por lo tanto, las unidades de medida del campo eléctrico ahora serían voltios sobre metro. Sin embargo, observemos lo siguiente. Voltios sobre metro, lo que acabamos de saber, de sacar de esta expresión,
voltios sobre metro, lo podemos reescribir de esta manera: joules sobre coulomb dividido metro. En la primera clase de potencial eléctrico se vio que el potencial es igual a trabajo por unidad de carga. Trabajo se mide en joules, carga se mide en coulomb. Por lo tanto, los voltios, que es una unidad compuesta, no es una unidad fundamental, es compuesta, se obtiene de dividir joules entre coulomb y por supuesto dividir entre metro. Pero también lo sabemos desde física 1, que joules es también una unidad compuesta, ya que el trabajo se obtiene de multiplicar fuerza por desplazamiento. Por lo tanto, tenemos que en unidades joule sería newton por metro. Entonces, observando esta expresión de acá, vemos claramente que ese metro de ahí arriba se cancela con este metro que tenemos abajo y llegamos a las unidades que teníamos anteriormente para medir campo eléctrico, es decir, newton sobre coulomb. Ahora, como les decía anteriormente, ¿qué ocurriría si nuestro campo eléctrico ahora ya no depende de una sola coordenada, sino que depende de las 3 coordenadas espaciales? Es decir, depende de X, Y y Z. Recordemos de nuevo, recordando o volviendo al tema que vimos, el primer tema que vimos de teoría electromagnética, de análisis vectorial. Se tocó un tema llamado campo vectorial. Un campo vectorial es un vector, es decir, tiene una estructura vectorial en función de a su X, a su Y y a su Z, pero las componentes no son un número específico, es decir, las componentes dependen de coordenadas espaciales. Eso es lo que nosotros conocemos como un campo vectorial. Y acá estamos viendo en estas expresiones un campo vectorial, pero que solamente tiene componente en una sola dirección. Pero sabemos que un campo vectorial puede tener componentes en las 3 dimensiones. Por lo tanto, si tenemos un campo eléctrico que depende de X, Y, Z, la variación del potencial ya no se va a tratar en derivadas totales, sino que se va a tratar en derivadas parciales, ya que las derivadas parciales sabemos que se utilizan para medir la razón de cambio de funciones que dependen de más de una variable. Por lo tanto, tendremos lo siguiente: el campo eléctrico en función de X, Y, Z será igual a menos, conservamos el menos que tenemos en estas 3 expresiones, y ahora vamos a derivar o vamos a mezclar, vamos a juntar, vamos a unir, vamos a combinar la derivada del potencial eléctrico con respecto a cada una de las variables independientes, en este caso X, Y, Z. Y por supuesto también vamos a incluir los correspondientes vectores unitarios, ya que, como les mencioné anteriormente, esto es un campo vectorial. Entonces, el potencial que ustedes tienen aquí, acá y acá es el mismo potencial. Por lo tanto, estas derivadas se aplican al mismo potencial, razón por la cual nosotros podemos escribir el potencial aquí afuera. Podemos visualizarlo como una especie de factor común, aunque en realidad no es un factor común. En realidad es es decir, que estamos aplicando este operador en derivadas parciales y un operador vectorial, como podemos ver por la presencia de los vectores unitarios, se lo estamos aplicando al potencial B, que, dicho sea de paso, y es importante que lo tengamos en cuenta, este potencial es un potencial escalar, es decir, depende de X, Y, Z también, igual que el campo eléctrico, pero no es este potencial, esta B que vemos acá, no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar. Entonces, si nosotros venimos y decimos que este operador vectorial en derivadas parciales se lo aplicamos al mismo campo escalar, es escribir lo siguiente. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos que el vector o el campo vectorial eléctrico en función de X y Z
será igual a este operador. Observen como en la parte de arriba de cada derivada no aparece nada, solamente aparece la derivada parcial. Es porque lo estamos aplicando, cada derivada se la estamos aplicando al mismo potencial, con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z y en las correspondientes direcciones, para que nos quede acá un campo vectorial. Evidentemente, el potencial, al depender de X y Z, estas derivadas nos quedarán como funciones de X y Z. Como les dije anteriormente, no tendríamos un campo vectorial. Ahora, lo que tenemos dentro de paréntesis lo podemos llamar de otra manera, utilizando un símbolo matemático que les voy a mostrar acá. Este símbolo matemático que se está mostrando aquí, es el llamado vector nabla. Y óigase bien, es importante que recordemos esto, ya que siempre hay gente que suele fallar con respecto a esto. Y me refiero a que este operador es una cantidad vectorial. No se nos puede olvidar eso, porque en la mayoría de los libros no colocan la flecha de vector, ya que lo he dicho anteriormente y aquí lo digo para que quede en video. Los libros suelen representar los vectores colocando el símbolo, la letra, el símbolo, lo que sea el vector, en un tipo de tipografía, valga la redundancia, que se conoce como la negrita. Es decir, está resaltado, está muy resaltado, con el fin de ahorrar colocar la flecha. Pero como eso no lo vemos, entonces podemos llegar a creer de que esto no es una cantidad vectorial, y sí lo es. Miren que aquí está acompañado de vectores unitarios, por lo tanto no podemos olvidar que esto es una cantidad vectorial. Y se le llama operador porque está escrito en términos de derivadas parciales, y en matemática avanzada, cálculo, se dice que las derivadas parciales son un instrumento matemático que se conoce con el nombre de operadores. Ahora, sabiendo que esto es igual a esta expresión, a este paréntesis que tenemos aquí, es un símbolo para reducir, para cortar la notación, nos quedará entonces que el campo eléctrico se escribe de esta manera ahora. El campo eléctrico en función de X y Z será igual a menos el vector nabla aplicado al potencial escalar V. Esto que nosotros vemos acá se conoce con el nombre de gradiente de un vector. El gradiente de un vector indica la dirección en la cual este potencial está aumentando. Nos indica una dirección de crecimiento. Es lo que se conoce como una derivada direccional. La derivada direccional nos dice a nosotros, nos cuenta la dirección en la cual ocurre un cambio, porque no se nos olvide, esto es algo que nosotros sabemos desde cálculo, las derivadas se utilizan para expresar una razón de cambio de una variable dependiente, de una variable independiente con respecto a una variable dependiente. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos una derivada ordinaria, normalmente como lo hemos hecho en cálculo 1, por ejemplo, esa derivada que nosotros la calculamos y listo. Muchas veces la calculamos y la evaluamos en un punto correcto. Pero cuando nosotros queremos saber en qué dirección se está dando ese cambio, calculamos lo que se llama una derivada direccional. Pero más aún, cuando sabemos en qué dirección está aumentando una derivada, eso es el gradiente. El gradiente nos está indicando la dirección de crecimiento del potencial. Sin embargo, recordemos que esto está precedido de un negativo, y ese negativo lo que quiere decir es que hay una disminución. Por lo tanto, si esto es un crecimiento, nos indica una dirección de crecimiento, y esto es una disminución, en realidad
todo esto junto nos está diciendo, nos está informando la dirección de decrecimiento del campo eléctrico o del potencial, mejor dicho, porque recordemos que esto es un vector. Al ser un vector, el negativo lo que nos está indicando es una dirección del vector. Es como cuando nosotros tenemos un vector que apunta horizontalmente para la izquierda, decimos que está apuntando en dirección negativa. Sin embargo, estamos diciendo que está apuntando en dirección negativa, no en una dirección de decrecimiento. En cambio aquí, ya que el negativo para el caso del potencial eléctrico, de la energía potencial y del trabajo, nos está indicando un decrecimiento, una disminución. Por eso, en este caso este negativo significa tiene que ver con disminución. Ahora, como ya sabemos, el campo eléctrico no siempre va a estar indicado en coordenadas rectangulares o cartesianas, como vemos aquí, X y Z. También lo podemos conseguir en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Entonces, aquí les voy a dejar, esto es lo que tenemos aquí al principio, es decir, esto combinado con el potencial, el gradiente del potencial en coordenadas cartesianas o rectangulares se escribe de la siguiente manera, así como lo vemos aquí. En caso de coordenada cilíndrica, fíjense que es muy similar, es decir, derivada parcial del potencial con respecto a ρ, que es la coordenada radial, derivada parcial del potencial con respecto a φ y derivada parcial del potencial con respecto a z. Es muy parecido a esto, salvo que el término de medio, el término en la dirección de φ, está multiplicado por 1 sobre ρ. Sin embargo, es la única diferencia. Todo lo demás es simplemente calcular la derivada. Y en caso de coordenadas esféricas, pues tenemos acá la siguiente expresión, una expresión bastante más complicada, ¿no?, que las otras. También tenemos que notar que en las tres expresiones aparecen los vectores unitarios, a su x, a su y y a su z, a su ρ, a su φ y a su z, a su r, a su θ y a su φ. Otra cosa que quiero recalcar, aprovechando que tengo aquí estas expresiones, aquí miren, el vector nabla. El vector nabla, ustedes están observando acá que no tiene flecha de vector como se la coloqué yo aquí. Pero eso es porque aquí esto está resaltado en negrita, igual que aquí, igual que acá. Solo que nosotros no lo observamos bien. Para nosotros evitar el problema de que no faltemos a la anotación vectorial, yo recomiendo que al vector nabla le coloquemos su flecha de vector. En el caso de que nosotros queramos saber la magnitud, sabemos que podemos agarrar esto y meterlo dentro de barras de valor absoluto, indicando que estamos calculando la magnitud. Pero el vector nabla siempre vamos a escribirlo con su flecha de vector arriba. Ok, ya he explicado todo esto, vamos ahora a pasar a un ejemplo. En este ejemplo nos dicen, dado el campo potencial eléctrico en coordenadas cilíndricas, aquí tenemos el potencial eléctrico en coordenadas cilíndricas, ρ, φ y z, en unidades voltios, nos piden que encontremos el vector campo eléctrico a partir del gradiente del potencial, es decir, que apliquemos la fórmula que acabamos de ver, esta, pero obviamente en coordenadas cilíndricas. Noten lo siguiente, es importante notarlo. El potencial, recuerden que es una cantidad escalar, no es una cantidad vectorial, razón por la cual ustedes aquí no observan los vectores unitarios. De hecho, aquí no hay suma, aquí no se está sumando nada. Todos estos parámetros se están multiplicando, salvo esto, que son las unidades, voltios. Pero esto todo es todo esto se está multiplicando.
B sub 0, esto que ustedes ven aquí, A, pi y L, todas esas son constantes. Todas esas son constantes. B sub 0, recuerden que B sub 0 tiene el potencial de referencia, el llamado potencial de referencia, y en este caso tiene un valor constante. Esta A es una constante que está aquí para ajuste de unidades, igual que aquí la L con la Z, y pi, que simplemente es para mantener aquí esto en radianes. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo resolvemos esto? Aquí tenemos el potencial, vamos a trabajar con este potencial y vamos a trabajar con la expresión que vimos hace poco del campo del gradiente de potencial en coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos el potencial, lo que vamos a hacer es básicamente esto, el campo eléctrico lo vamos a calcular con el vector gradiente en coordenadas cilíndricas, pero con un signo, entonces un signo negativo. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar aquí primero mostrando de nuevo la expresión que utilizaremos para calcular el gradiente del potencial en coordenadas cilíndricas. Recordemos, no se nos olvide, tenemos acá vectores unitarios. Cuando aplicamos el gradiente a un campo escalar, el resultado que obtenemos es un vector. No se nos olvide eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a agarrar de aquí de la expresión, vamos a sacar la derivada parcial con respecto al radio, ρ, con respecto al ángulo phi y con respecto a la altura z. Vayamos haciendo los cálculos entonces. Acá tenemos la derivada parcial del potencial con respecto a ρ, que sería calcular la derivada con respecto a ρ de esta expresión. Aquí la tenemos. Observen que ρ sobre a cuadrado lo escribí como ρ cuadrado sobre a cuadrado para poder hacer la derivada de ρ. B sub 0, seno de phi y coseno de pi z sobre L para el caso de ρ son constantes, y como son constantes multiplicativas, es decir, se están multiplicando, eso quiere decir que las constantes no las tomaremos en cuenta, simplemente vamos a derivar ρ. ρ está al cuadrado, utilizamos la derivada de una potencia. Acá tenemos 2 veces ρ multiplicada por b sub 0 sobre a cuadrado, y las otras constantes que en este caso serían seno de phi y coseno de pi z sobre L. Aquí encerrado el resultado de un recuadro rojo, ya que al final, después que tengamos todas las partes de la expresión, las vamos a juntar, y lo que voy a juntar van a ser estos resultados que voy a colocar dentro de un cuadrado rojo. Continuamos. Voy con la parte del medio. Voy a sacar la derivada del potencial con respecto a phi y luego lo voy a multiplicar por 1 sobre ρ. Aquí lo estoy haciendo, yo lo estoy indicando 1 sobre ρ por la derivada parcial del potencial con respecto a phi. Sería entonces 1 sobre ρ por la derivada con respecto a phi del potencial. Aquí lo tenemos. Igual que antes, constante, constante, constante y constante. Solamente voy a derivar seno de phi, coseno de phi. Este ρ cuadrado se simplifica con este ρ. Lo podemos simplificar sin ningún problema porque esto no se está derivando. Entonces derivamos este ρ con este ρ. Por eso nos queda aquí solamente un ρ b sub 0 sobre a cuadrado. Y por último, la derivada del potencial con respecto a z sería la derivada con respecto a z del potencial. En este caso, b sub 0 constante, ρ cuadrado sobre a cuadrado constante, seno de phi constante. Derivaremos esto aplicando la regla de la cadena, es decir, derivaremos el coseno, sería menos, aquí tenemos el menos, seno de pi z sobre L multiplicado por la derivada interna. La derivada interna de este coseno, la derivada de lo que está dentro,
la derivada de lo que está aquí adentro, como tengo aquí z, la derivada de z con respecto a z vale 1, que me queda entonces pi sobre l. Entonces observen, aquí está el menos, porque la derivada de coseno es menos el seno, entre el menos. Tenemos pi sobre l, que viene siendo la derivada interna de lo que está dentro del coseno, b sub 0 rho cuadrado sobre a cuadrado, que es constante, no se deriva, y seno de phi, que tampoco se deriva. Listo, aquí tenemos entonces los resultados de las correspondientes derivadas. Ahora vamos a armar esto, pero sin olvidarnos de que de una vez voy a colocarle el signo menos para ir construyendo ya de una vez el campo eléctrico. Acá lo tenemos. Acá ustedes pueden ver el resultado, donde he colocado factor común b sub 0 rho sobre a cuadrado. Vamos a devolvernos un momento a la lámina anterior. Observen que en cada uno de los resultados está b sub 0, b sub 0, b sub 0, rho, rho y aquí rho al cuadrado, a al cuadrado, al cuadrado y al cuadrado. Entonces sacamos el b sub 0, rho y a cuadrado factor común, que es lo que tenemos acá, b sub 0 rho sobre a cuadrado, factor común de 2 seno de phi coseno de pi z sobre l a sub rho. Aquí ya podemos ver que aparece a sub rho, coseno de más coseno de phi coseno pi z sobre l en la dirección de su phi, menos rho por pi sobre l seno de phi seno de pi z sobre l en la dirección de a sub z. Aquí tenemos ya calculado, ya tenemos completo, mejor dicho, el vector o el campo vectorial, mejor dicho, incluyendo el signo menos, este menos y este menos que ustedes ven aquí. Ahora, si incluimos este negativo, lo metemos dentro del paréntesis, ya podemos escribir nuestro vector campo eléctrico, como lo tenemos acá. El vector campo eléctrico, o mejor dicho, el campo vectorial eléctrico en función de rho, phi y z es esto que tenemos aquí, en la dirección de su rho, en la dirección de su phi y en la dirección de su z. Hemos visto con este ejemplo entonces cómo hemos aplicado lo recientemente visto de cómo calcular el campo eléctrico a partir de un potencial, del potencial eléctrico. Observen que esto es un método bastante bueno, conveniente para poder calcular campo eléctrico como un campo vectorial. Observen que aquí no hizo falta ver la región, o mejor dicho, no hizo falta saber en qué superficie está contenida la carga que produce este campo. No olvidemos que el campo eléctrico sigue siendo producido por cargas, ya sea una carga puntual o una distribución de carga. Lo que sí podemos asegurar, lo que sí se puede asegurar en este caso, es que la superficie que estamos trabajando es cilíndrica. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en coordenadas cilíndricas. Puede ser un cilindro completo o un sector de ese cilindro. Para nosotros saber cómo lo vamos a trabajar, necesitamos pues tener las coordenadas que nos acoten o que nos digan con qué estamos trabajando, si con el cilindro completo o con una sección de ese cilindro. Hasta aquí entonces llega este video. Ya con este ejemplo se termina este video. En otro ejemplo que se va a hacer, se va a tomar este resultado, y con este resultado vamos a proceder a calcular la carga encerrada dentro de la superficie cilíndrica que contiene a este campo, o a este campo vectorial. Bueno, entonces quedo dispuesto a cualquier pregunta que tengan a bien hacer sobre este video.